estar. Nuevamente nos encontramos para poder meditar juntos en la palabra de Dios y a ver cómo la podemos aplicar a nuestra vida. Y hoy quiero que pensemos en esos problemas que a veces enfrentamos en la vida. Quiero que juntos, te quiero invitar a que juntos podamos reflexionar en cómo enfrentamos a veces los problemas de la vida. Porque a veces la vida es como que nos golpea, ¿no es cierto? Nos sacude. Es decir, no alcanzamos a esquivar un golpe con la cabeza que nos viene el otro golpe. Son tormentas que hay en la vida y que como cristianos no estamos exentos. Vieron que cuando el servicio meteorológico pronostica o anuncian en la televisión el pronóstico del tiempo, dicen, van a venir tormentas. Entonces nos recomiendan, bueno, si tiene el coche tenga cuidado, puede caer granizo. Saque todas las macetas que tiene en su balcón. Si tiene algo que se puede volar, acuérdese de sacarlo, porque va a venir tormentas, vientos fuertes. O si tiene algo colgado en la ropa, sáquelo también. Todo lo que pueda sufrir las consecuencias de la tormenta, ya sea del viento o de la lluvia, tenga cuidado. Y nos dan esas recomendaciones, ¿sí? Esas reflexiones. Y yo quiero hoy comenzar a ver qué recomendaciones nos da Dios, nos da qué sugerencias, qué podemos reflexionar sobre las tormentas de la vida y que Dios nos ayuda a que podamos reflexionar sobre eso. ¿Sí? Hoy en día estamos viviendo tormentas de enfermedad que golpean y llegan a nuestra vida o a la vida de cercanos. Tormentas de problemas económicos, porque todo esto trae problemas económicos, menos ingresos, suben los gastos y los ingresos son los mismos. Hay tensiones dentro de la misma y tormentas dentro de la misma familia. Esto de estar tanto tiempo juntos, la convivencia, trae mayores, como digo yo, chispazos entre a veces el esposo, la esposa, los padres con los hijos entre ellos. Las tormentas que hay a veces también en los chicos con todo este problema que hay y el tema del aprendizaje. Chicos que por todo este sistema que estamos viviendo de educación se aíslan mucho y otros por el otro lado se vuelven como agresivos porque quieren salir de este aislamiento. Las tormentas que vienen con todo esto que nos desanimamos o que por el otro lado explotamos en ira. La inseguridad que hay hacia el futuro. La falta de expectativa en la juventud de en soñar, en buscar un propósito en la vida. Total, todo es igual. Todo el futuro es negro. O no nos presenta así ese futuro muchas series de televisión o películas, donde todo el futuro es negro. Pero a esto no estamos exentos los cristianos. Lo que pasa es que los cristianos deberíamos hacer uso de los recursos diferentes que tenemos. Porque aún en las iglesias hay muchos cristianos que son muy emocionales, ¿vieron? Es como que todo emoción, pero no hay conocimiento, no hay vida, real vida de los principios de Dios. Estamos en este mundo caído, con tormentas que nos afectan nuestro físico, nuestra emoción, también nuestro espíritu. ¿Sí? Y estas tormentas las podemos enfrentar o con temor, y entonces empieza a afectar nuestra facultad de pensar, nuestra sabiduría, nos volvemos indecisos, disminuye nuestra capacidad de buscar logros, de querer ir detrás de cosas, nos debilitamos en la confianza, todo esto nos atormenta. O podemos enfrentar toda esta circunstancia y salir fortalecidos y crecer realmente y poder reflexionar y ir madurando, ir recordando y viviendo aquello que nos dice Dios sobre los tiempos de tormenta, cómo vivirlo. Pero yo quiero compartir también en este momento en especial un pasaje de la palabra de Dios
porque es ella la que nos va a dar fortaleza en estos tiempos de debilidad. En estos tiempos de tormenta es como que nos sentimos débiles. Pero Dios, y esto es lo que quiero que podamos recordar hoy, en la debilidad está la fortaleza. Como cristianos, en nuestra debilidad está la fortaleza. Mira lo que dice la palabra de Dios. Te invito a buscarlo juntos. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Repito, 2 Corintios 4, 8 y 9. Te lo voy a leer, dice: así, aunque llenos de problemas, dice el apóstol Pablo, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Fíjate cómo el apóstol Pablo acá está hablando y está mostrando por un lado algo que parecería una tormenta, una debilidad, un ataque a nuestra integridad, tal vez como cristianos, ¿sí? Habla de que hay problemas, hay preocupaciones, nos persiguen, ¿sí? Nos derriban, hay debilidades. Pero por el otro lado, fíjate, habla de que hay victoria, porque en los problemas hay salidas. En las preocupaciones, ¿sí?, que tenemos, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Es decir, está la dificultad, está la debilidad, pero está la salida, está la fortaleza, está la recuperación, está la salida que Dios nos da a esa circunstancia. Y lo primero que quiero que pensemos en este versículo es que, fíjate que habla de la debilidad, que es una fortaleza. Es decir, para el cristiano, la debilidad humana en Cristo Jesús puede convertirse en una fortaleza. La humildad y la debilidad que tenía el apóstol Pablo no lo paralizaron, ni lo destruyeron o lo anularon en el propósito que Dios tenía para su vida. Todo lo contrario, él predicaba con mayor fuerza, con mayor pasión, y se fortalecía en medio de esas debilidades que tenía y ataques. Es decir, paradójicamente era como que encontró aliento en su fragilidad. Paradójicamente es como que el poder de Dios, y él veía el poder de Dios y vivía el poder de Dios a través del obstáculo que el apóstol Pablo tenía. Es decir, que Pablo era frágil, tenía múltiples enemigos. No nos olvidemos que escribe la carta, especialmente 2 Corintios, hacia aquellos que eran falsos maestros, falsos profetas, que habían entrado en la iglesia en Corinto y que, aparte de traer división y el engaño de Satanás y la mentira, lo que habían traído era murmuración y falsos testimonios sobre el apóstol Pablo. Entonces él se encontraba débil, más que nunca, y tenía muchos enemigos, pero él en ningún momento, ¿sí?, deja de lado el propósito que Dios tenía para su vida. Fíjate que en el capítulo 1 de la misma carta, en el versículo 5, dice: abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Es decir, la mirada que él tenía para los problemas, para las dificultades, eran aflicciones, pero eran las aflicciones de Cristo, eran las aflicciones que Dios le permitía vivir por llevar el mensaje. Eran las aflicciones de Cristo, él se identificaba con el sufrimiento de Cristo. En el versículo 8 y 9 del mismo capítulo dice: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, él reconoce que estaba viviendo tormentas.
y que había pasado por tormentas. Pero en esas tormentas había fortaleza. En esa debilidad había fortaleza. En el mismo capítulo 6 de la misma carta dice, él da testimonio, dice, sufrí tribulaciones, necesidades, angustias, azotos, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. Es decir, él sabía muy bien lo que era pasar hambre, sed, desnudez, situaciones que lo trataron con rudeza, que lo dieron como por muerto, pero sin embargo, toda esa debilidad lo fortalecía mucho más. En 2 Corintios también, capítulo 11, te lo voy a leer, versículo 23, dice el apóstol Pablo, él da testimonio y dice, 5 ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes, 3 veces me apalearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé por noche y un día en alta mar. He viajado mucho y hace toda la descripción, dice, he pasado por trabajos, dificultades, he quedado días sin dormir, he sufrido hambre, sed, etcétera, etcétera. Podés leerlo ahí, 2 Corintios 11 del 23 al 28. Pero todo eso que él sufrió, y lo sufrió físicamente, esas tormentas, ¿sí? En el último versículo de este pasaje, en el 28, él dice también por qué lo llevó adelante. Y dice, porque tenía preocupación por todas las iglesias. Es decir, que los problemas no le habían sacado de foco. Los problemas, al revés, lo desafiaban a mantener más en foco el propósito que Dios le había dado a su vida. Fíjate que da 4 comparaciones. Acá el apóstol Pablo dice, aún llenos de problemas, pero no estamos sin salidas. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Ahora, ¿cuál era la clave del apóstol Pablo? ¿Cuál era la clave del apóstol Pablo y que la revela? Sí, ahora vamos a leer. Porque él no escapó de los problemas, de las tormentas. Las soportó y salió victorioso. Aún, fíjate, cuando él corría peligro de muerte, ¿sí? Escribe desde la cárcel a los filipenses y dice, porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir es ganancia. Aún la muerte para él, esa tormenta, pasar por ese valle oscuro, muy oscuro, era victoria, debilidad que se convierte en fortaleza. Pero el porqué está revelado en el versículo anterior. Mira, busquemos juntos, yo te lo voy a leer. 2 Corintios, antes leímos el 8 y 9. Ahora vamos a leer el 7, el versículo anterior. Dice Dios a través del apóstol Pablo, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Este versículo 7 comienza con la palabra pero, es decir, que nos conecta con lo que viene diciendo en el versículo anterior, en el 6, ¿sí? Que habla de la inmensa, incalculable gloria de Dios, del Dios eterno, revelado a través de Cristo Jesús, a través del Hijo, encarnado en el Hijo. Es decir, viene hablando de esa inmensa gloria de Dios que se reveló cuando se encarnó en Cristo Jesús. Ese es el tesoro. Por eso dice, pero esta riqueza, ¿cuál riqueza? ¿Cuál tesoro? La que nombramos antes del versículo 6, es decir, la inmensa gloria de Dios revelada a través del Señor Jesucristo.
esta inmensa riqueza, ¿sí?, es la que al apóstol Pablo lo fortalecía. Y es lo que lo fortalecía a él. Fíjate que también este mismo capítulo 4, en el versículo 1, habla de este mismo tesoro, ¿sí?, y habla del ministerio que él tenía. ¿Cuál era el ministerio que él tenía? De revelar la gloria de Dios manifestada a través del Señor Jesucristo. Es decir, que el Evangelio, Dios, la revelación de Dios, el Dios eterno, que vino al mundo a través del Señor Jesucristo, que murió, que resucitó para perdón de nuestros pecados, para darnos vida, vida eterna, vida abundante a todo aquel que se arrepiente y cree, arrepentimiento que cambia su manera de pensar y cambia también su manera de vivir. Este tesoro que es Cristo, diría el mismo apóstol Pablo en Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Cristo. Colosenses 2:3 y 9. Es decir, este evangelio revelado era el que lo fortalecía al apóstol Pablo. Era el tesoro que él tenía. Este evangelio que nos da libertad del pecado y de la muerte. Este evangelio que nos libera de condenación. Este evangelio que nos transforma y nos tiene que transformar a la imagen del Señor Jesucristo. Este evangelio que nos tiene que dar gozo, paz, esperanza, satisfacción aquí en la tierra y en la eternidad va a ser plenamente. Este evangelio es el tesoro que Pablo está hablando acá en el versículo 7. Esta riqueza que tenemos. ¿Que la tenemos dónde? En nuestro cuerpo. Pero fíjate que dice en el versículo 7, tenemos en nuestro cuerpo que es como una olla de barro, o como un vaso de barro, dice otras versiones, o como una vasija de barro. Es decir, es algo de arcilla. En ese momento se usaba la arcilla, ¿no es cierto?, que cocida. Un vaso o una vasija que es común, es corriente, es de arcilla cocida nomás. Es barata, que se puede romper, que se puede reemplazar, que tiene poco valor, pero que a su vez servía para esconder el oro o plata. ¿Te acordás la historia que contó el Señor Jesucristo de ese hombre que encontró un terreno con un tesoro oculto? Tal vez ese hombre había encontrado un tesoro oculto en una vasija, porque se acostumbraba a guardar los tesoros en esas vasijas, que eran inútiles, pero que lo que había adentro era de mucho valor. Hace años atrás se encontraron los rollos del Mar Muerto sobre unas vasijas así, cerca de unas cuevas en Qumran, donde son manuscritos que avalan porciones de la palabra de Dios. Estos vasos de barro comunes, frágiles, sin tanto valor, a veces también se usaban para usos no muy nobles, podemos decir, y muy cotidianos, como a veces también se usaba para poner los desechos humanos o basura, para luego desecharlo. Haciendo referencia a eso, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice que seamos vasos de barro para usos nobiles, ¿no es cierto? Es decir, para no tareas honrosas, no poco honrosas. Nosotros somos eso. El apóstol Pablo dice, yo soy eso. Yo soy una vasija de barro, algo común, algo frágil, algo débil, pero que en mi debilidad hay un gran tesoro. Y ese tesoro es el Evangelio. Ese tesoro es Cristo. Ese tesoro es el Dios glorioso encarnado que vive por su Espíritu Santo en mi vida. Y nosotros somos eso. Nosotros tenemos que considerarnos como eso. Como vasijas de barro, frágiles, sin valor. Que las tormentas nos pueden afectar.
pero que tenemos un tesoro en nosotros, en nuestro interior, que es el Evangelio, que es el amor de Cristo en nosotros y que nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo en esta misma carta decía: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en mis necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Y luego en el mismo capítulo 12 de 2 Corintios versículo 9 dice: entendí, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hermanos, nos tenemos que sentir débiles ante las tormentas. Tenemos que sacar la macetita porque se puede volar. Tenemos que ser precavidos, escuchar lo que Dios nos recomienda en su palabra ante las tormentas. Pero nuestra fortaleza, ¿dónde está? Está en nuestro interior, en lo que creemos, en el Espíritu Santo que está en nosotros, en el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo, en haber creído en el Señor Jesucristo, en haber creído en el Dios glorioso que se reveló, que se encarnó en Cristo Jesús para darnos vida y vida eterna, para derramar en nosotros su Espíritu Santo, ese Espíritu que tiene amor, poder y dominio propio. Ese Espíritu Santo que nos da poder para ser testigos de Él. Es decir, está nuestra debilidad ante la tormenta, pero está la fortaleza de Dios, del Evangelio que creemos, de la palabra de Dios que creemos, que nos hace fuertes. Por eso podemos decir como el apóstol Pablo, y tendríamos que decir como el apóstol Pablo: estamos llenos de problemas, pero no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, tal vez no personas, pero las circunstancias, las dificultades, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen, porque tenemos en nosotros el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque somos barros, somos vasos de barro, pero Dios confió en nosotros un tesoro incalculable, que es el Evangelio. Son las buenas nuevas que traen salvación y vida eterna a nuestras vidas. Por eso es importante que en estos tiempos de tormenta recordemos esto. Ahora fíjate lo que dice, y con esto terminamos, lo que dice al final del versículo 7. Lo leemos todos juntos el versículo 7. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. En nuestra debilidad somos vasijas de barro, ollas de barro, está la riqueza, el poder de Dios en nosotros. Pero eso no es para que nosotros nos pongamos orgullosos. No es para que la gente diga: ¡ay, qué bueno! Mirá el pastor, mirá fulanito de tal. No es. Es para que la gente vea de dónde viene nuestra fortaleza. Nosotros tenemos que ser canales para que nuestra vida refleje, muestre que nuestra fortaleza no es porque nosotros seamos buenos, nuestra fortaleza viene de Dios, viene de Dios. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo a los discípulos que la luz no se ponía debajo del almud, sino se ponía en un lugar alto? ¿Para qué? Si no, buscarlo ahí en Mateo capítulo 5, el último versículo de ese párrafo dice: para que los demás den gloria a Dios. Nuestra debilidad es fortaleza. ¿Para qué? Para que los demás vean la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Nos quedan preguntas solamente. Preguntas que se nos disparan en nuestra mente, ¿no es cierto? ¿Somos realmente vasijas
frágiles en la mano de Dios? ¿Somos humildes? ¿Realmente en nosotros está el poder de Dios? ¿Realmente nosotros creímos a ese evangelio? ¿Realmente nosotros un día nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios? No remordimiento, no emoción, cambio de vida, realmente arrepentimiento. Acuérdate lo que el Señor le dijo a los discípulos y a aquellos que estaban escuchando, que hay que ser frutos dignos de arrepentimiento. Entonces en medio de las tormentas, nos vamos a sentir débiles, pero la fortaleza de Dios va a estar actuando en nuestra debilidad, la fortaleza de Dios. Y los demás, ¿qué van a ver? Van a ver que ese poder tan grande no es de nosotros, sino es de Dios. Que el Señor realmente nos esté bendiciendo. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias porque pudimos estar meditando en tu palabra. Señor, te queremos pedir que vos la apliques a nuestra necesidad, a nuestra vivencia, a estos tiempos que estamos viviendo. Padre, gracias porque no estamos exentos de problemas, de tormentas. Lo que sí tenemos la certeza, que en esa debilidad que sentimos, tu poder se va a manifestar. Padre, ayúdanos realmente, para que seamos vasijas de barro, nos sintamos frágiles, débiles, sin valor, porque entonces vos te vas a fortalecer en nosotros. El poder de tu palabra, el poder de Jesús, va a estar manifestándose en nosotros y nos va a estar dando ese poder que necesitamos cada día. Ayúdanos para que cuando los demás nos vean que realmente vos estás obrando en nosotros, que ese poder que hay no es porque nosotros seamos buenos, sino es porque vos, tu espíritu se manifiesta en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Fortalecenos en este tiempo, tu espíritu de amor, de poder y de dominio propio realmente esté llenando nuestras vidas. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y acordate, en la debilidad está la fortaleza. Somos débiles, somos vasos, ollas de barro, pero el poder del Evangelio está en nosotros. Que el Señor te bendiga.